distinta a las capacitaciones que nosotros tenemos comúnmente en INACAP. A mí me gusta mucho esta metodología porque pueden todos participar y enterarme de lo que piensan, de lo que viven, porque para mí es muy importante, para nosotros es súper importante conocer sus opiniones, porque ustedes son los que están ahí en primera línea, están ahí todos los días haciendo clase, así que es súper importante escucharlos, ¿ya? Yo voy a compartir una pequeña presentación, ¿ya? De esta primera tutoría. Ahí se está cargando y ahí pónganme una manito para arriba si la están viendo, ¿ya? Bueno, mi nombre es Bárbara Donaire, ya muchos me conocen. He peregrinado por todas las sedes de INACAP, he hecho varios cursos con los docentes y bueno, yo soy la encargada de la unidad de diversidad, género e inclusión de INACAP. Es esta unidad que se creó junto con la 21369 en paralelo con la unidad de investigación. Nosotros hacemos todo lo que es la parte de prevención y la otra unidad es la que investiga los casos de acoso sexual, violencia y discriminación de género. Y mi unidad está radicada en la Dirección de Asuntos Regulatorios en Secretaría General, ya en sede central. Bueno, y estoy ahí para su disposición, para lo que necesiten ustedes como docentes, si tienen alguna duda sobre algún tema que vean en este curso u otros que tengan que ver con diversidad, género e inclusión, son bienvenidas todas las consultas. Me pueden consultar por Teams, me pueden mandar un correo, siempre estoy disponible para apoyarlos en lo que necesiten. Y en esta primera semana, ustedes tuvieron varios objetivos de aprendizaje que tienen que ver con nuestros sesgos, ¿ya? Obviamente de los cuales no, la mayoría no somos conscientes. Y aprendieron a identificar diferentes tipos de sesgos inconscientes. Hay unos principalmente que influyen en el tema de la educación superior. Y analizaron y presentaron a algunas personas, a algunos grupos, el impacto de estos sesgos en nuestro contexto educativo. ¿Ya? Y vamos a analizar estas dos preguntas de reflexión en estas entregas que hicieron. ¿Cómo puede el sesgo de género afectar el aprendizaje y la autopercepción de los estudiantes mujeres en el aula? Y la segunda reflexión, de qué manera el efecto halo puede influir en las evaluaciones y en las oportunidades que un estudiante recibe, ¿ya? Eso era nuestra primera semana con los objetivos y la actividad. Y aquí vamos a conversar. Aquí les voy a mostrar algunas opiniones que dieron los grupos que enviaron, ¿ya? En esta primera reflexión. ¿Cómo puede el sesgo de género afectar el aprendizaje y la autopercepción de las estudiantes mujeres en el aula? Bueno, nosotros, bien, es sabido por todos que tenemos muchas carreras o son principalmente carreras del área STEM, o sea, carreras del área tecnológica y que son conocidas como carreras principalmente con más matrícula masculina. A mí no me gusta decirle masculinizada porque pienso que las carreras son para todas las personas, hombres, mujeres, aquí no hay distinción de género. Entonces, yo le digo que tiene principalmente, em, ¿cómo se llama? Matrícula masculina, matrícula de hombre. Y en este sentido, en esta reflexión, hubo varias respuestas que yo tomé algunas se repetían. La verdad que todas estuvieron súper buenas, ¿ya? Entonces dice que los sesgos inconscientes afectan al docente en la enseñanza, afecta las expectativas y las aspiraciones futuras, porque aquí estamos hablando de las mujeres. También dicen que hay bajas expectativas académicas y esto se traduce en menores calificaciones. Y hay una segregación, una separación, se hacen grupos de hombres y de repente cuando, por ejemplo, hay tres mujeres en una carrera, como que se reúnen entre ellas, se sientan atrás y esto también lo reflejan muchos estudios, así que están súper buenas su percepción o reflexiones. Hay desmotivación, ¿ya? Afecta la autoestima y la confianza que tienen las mujeres en
lograr los objetivos de la carrera, ¿ya? Desarrollan su máximo potencial, porque ahí sienten temor, em, sienten temor de participar también en clase y hay un refuerzo por parte de los docentes, recuerden que los sesgos son inconscientes, hay un refuerzo de estos estereotipos de género, porque muchas veces está su representación en ciertas carreras de tecnología, bueno, en otras instituciones de la ciencia, ¿cómo se llama? Refuerzo de los estereotipos de género propios de las estudiantes y también de los docentes. Por ejemplo, de repente no utilizamos modelos a seguir femeninas que puedan dar confianza a las estudiantes de sus aspiraciones futuras y eso es súper importante, ¿ya? También de repente ellas dicen, pucha, que mi opinión va a tener menos validez que la de mis compañeros hombres. Esas son algunas, así, pero muy resumido. Así que yo voy a invitarlos a que abran el micrófono, que me cuenten desde su punto de vista, desde su experiencia, estas consecuencias que podrían afectar, que podrían tener esto de que existan sesgos de género, porque todos los tenemos, los tengo yo, los tienen ustedes, todos los tenemos. Ahí yo después les voy a mostrar un test que pueden realizarse, un test que lo hizo la Universidad de Harvard, para uno, yo cada vez que lo hago me aparece un sesgo. Así que no se sientan mal porque tienen sesgos. Los sesgos hay que trabajarlos día a día, hay que ser, ¿cómo se llama? Un poco crítico, observarnos y decir, oye, decirle sea un compañero, una compañera, decir, ¿crees que está bien esto? Los materiales que utilizo. Así que ahí los invito a abrir sus micrófonos y a comentar sus experiencias. ¿Y qué piensan? ¿Cómo hicieron esta reflexión? Así que espero que levanten la mano. ¿Cómo es las interacciones de ustedes como docentes en las aulas? ¿Cómo creen que pueden influir estos sesgos inconscientes? ¿Cómo actúan los compañeros también? ¿Ya? ¿Cómo interactúan con las estudiantes? Domingo. Sí, bueno, la verdad es que haciendo la actividad con el grupo, yo por lo menos reflexioné sobre ciertas experiencias anteriores, no las compartí en ese momento porque nos enfocamos a poder cumplir con las actividades, pero me tuvo ya hasta por lo menos ayer un poco pensando en experiencias. Si bien en INACAP yo llevo recién un par de meses, ingresé este año, eh, no tengo como tantos ejemplos, pero hay uno que me llamó la atención, digamos, hablando sobre el concepto de trabajo y cómo esto está muy todavía asociado a un salario. Entonces, yo puse el cuestionamiento respecto a el trabajo de labores domésticas y de cuidado, y un estudiante me levanta la mano y me dice, es que eso no es trabajo, esas son tareas. Entonces, bueno, hubo que hacer toda una reflexión o por lo menos estimular un poquito más la conversación y el debate para poder dilucidar de que efectivamente eso ha sido un trabajo que no ha sido reconocido históricamente como lo que debe ser. Se quedó pegado Domingo, parece. No sé hasta qué parte me lograron escuchar con nitidez. Que decías que hubo un proceso de reflexión ahí donde pudiste explicar que era un trabajo, que sí era un trabajo, pero no estaba reconocido ni retribuido. Entonces, hubo que reiterar el concepto del trabajo, o por lo menos abrir la perspectiva sobre lo que es el trabajo en sí, que tiene que ver con una actividad que implica tiempo, esfuerzo, habilidades, conocimientos, y que para eso las labores domésticas también lo traen, digamos, o implica eso. Entonces, bueno, ahí tuve que, digamos, ahondar un poquitito más como para poder de alguna forma desactivar aquella concepción de que no es un trabajo, sino son tareas y bueno, que obviamente están asociadas a un género producto de cómo se fue configurando la división del trabajo por género o división sexual del trabajo. No tengo la certeza si este estudiante logró en alguna medida hacer la reflexión suficiente para poder desactivar el sesgo, pero es por lo menos con la experiencia que yo me encontré en ese minuto, que es la que puedo mencionar. Hay otras que en otras, digamos, en otras instituciones en las que he tenido que prestar servicio,
ha surgido más que el sesgo de género, otro tipo de sesgo, pero que tiene que ver mucho con el efecto halo que se menciona en el caso del profesor Juan. Ya, ahí lo vamos Y a me ver para que recordé esta lo vamos a ver en la siguiente reflexión, para que perfecto, ahí te voy a decir, Domingo, te doy el pase. ya, súper, eso Bueno, por ahora, entonces, gracias. súper interesante lo que tú dices. Muchas gracias, Domingo, por mencionarlo. Es una de las partes que hacemos en el curso número uno, ¿ah? La carga de trabajo que tienen las mujeres, los estudios que se han hecho, y esto se hace muy conscientemente en todos los países cuando se hacen estas encuestas del uso del tiempo, ya que eso nos sirve para medir o cuantificar el trabajo en el hogar. ¿Ya? Y se hace, bueno, ahora Chile va a empezar una nueva encuesta, la última se hizo en el 2015, pero efectivamente hablamos, hoy en día no hablamos ¿cómo se llama?, de la dueña de casa, de las labores del hogar, sino que se habla de trabajo no remunerado. El trabajo que aporta un 26% al PIB nacional. Entonces, por lo tanto, aporta más que las empresas financieras, ¿ya? El mundo financiero. Si no hubiera esas labores eh, del hogar, de cuidado, no podría surgir la economía, ¿ya? Entonces, súper importante y qué bueno que tú pudiste reflexionar con los estudiantes acerca de eso, porque es súper, súper importante para trabajar lo que es la corresponsabilidad, sobre todo si tenemos estudiantes varones, de las nuevas masculinidades. Es muy importante reforzar, porque nosotros también, si bien tienes que entregar todo el trabajo que hay, ¿cómo se llama? El currículum que está destinado a las clases, también para poder formar estos estudiantes íntegros, como nosotros decimos en NANACAP, que cambien el mundo, como decimos en nuestra misión, o el sello del estudiante, tenemos que también trabajar estos conceptos y estas definiciones que son tan importantes para la formación integral de nuestros estudiantes. Así que bueno, te felicito, Domingo, por ese aporte que es súper bueno. Así que bueno, invito a los demás. Ahí tenemos a varias personas eh, que quieran participar: Antonia, Constanza, Eduardo. Yo ahí estoy nombrando, a ver si se atreven a participar y contar alguna experiencia que hayan vivido en INACAP. Roberto por ahí, que tiene su cámara prendida, Eliana también, que puedan contarnos cómo Yo, fue este trabajo, esta reflexión. mira, yo soy docente del área de salud en Chillán, ¿ya? Y bueno, lo que nos pasa a nosotros es que hacemos mucho taller, ¿no es cierto?, con nuestro equipo, nuestros fantomas y eso. Básicamente, como tú decías, se hace en grupo. Los grupos ya están conformados, sobre todo si de primer año pasan a segundo año juntos, ya tienen como los grupos conformados. Entonces, la estrategia que nosotros realizamos es ir, por lo menos al ingreso de los talleres, ir diciendo en el listado de los estudiantes, uno de arriba, uno del medio, uno de abajo. Y así hacemos que se mezclen. Pero cuando están adentro de la sala, se vuelven a reunir. Entonces, Ujú. solamente para hacer la acción se quedan con el grupo designado, pero dentro de la sala siguen siendo su mismo grupo. Entonces, cuesta un poco eso más que las mujeres que con los hombres. Y otra de las cosas que las chicas se dejan llevar mucho, como los grupos, no sé si irá dentro de los sesgos, pero hay grupos de chicas que, no sé, se visten como más femeninas, otras se visten como más ropa ligera, otras se visten más de negro. Entonces, los grupos también, las que son más femeninas no se juntan nunca con una que anda más vestida de negro. Entonces, ahí también tratamos de incorporar una, y aún así con su reclamo y todo eso, lo hacen, pero como les digo, dentro de haber hecho los grupos, dentro de la sala siguen siendo su mismo grupo, o sea, solamente para hacer la actividad se juntan y después ya se olvidan que hicieron un trabajo o que hicieron una presentación y hasta ahí nomás llega. Muchas gracias, Eliana, por esa experiencia que vimos, porque es importante saber qué es lo que pasa en la sala, ¿cierto?
cómo se agrupan. Y aquí estamos viendo como el otro lado de la moneda, que es una carrera que tiene más matrículas femeninas. Son menos los varones que se inscriben, por ejemplo, en la carrera de TENS. Hoy en día ha ido aumentando, ¿ya? Porque son súper cotizados los hombres enfermeros, ¿ya? Sobre todo en pandemia, así fue muy, muy solicitado, porque cuando tenían que poner estos, en los pacientes en posición boca abajo, resulta que para ponerlo, ahí hay una diferencia de biológica de fuerza que no podemos obviar. Y cuando se necesitaban como 6 mujeres para poner estas personas boca abajo, solamente se necesitaban 2 enfermeros para hacerlo. Entonces, como estábamos muy escasos de personal, empezaron a solicitar TENS, enfermeros, en todas las clínicas, hospitales. Yo tenía varios amigos ahí que trabajaron para la pandemia y, pucha, les fue súper bien en esa época. Y bueno, ahí vemos, como lo que nos dice Liana, que también entre los estudiantes, no solo del docente hacia los estudiantes, entre los compañeros o compañeras existen sesgos, ¿ya? Y estos sesgos de cómo te veo, em, ¿cómo se llama? Y tiene que ver un poco ahí, Eliana, con el sesgo de afinidad. Uno generalmente busca las personas que son afines a uno, ¿ah? Dónde estudiaron, cómo me he visto, dónde naciste, y uno busca esta afinidad con las personas y eso nos pasa, pues todos tenemos esos sesgos. Y sobre todo en los estudiantes que se están empezando a formar, buscan estos sus pares. Y es buena, súper buena la estrategia, por lo menos que los trabajos en conjunto haya esta variedad. Cuando hay variedad, la gente se va dando cuenta, oye, tengo varias cosas afines con esta persona y no me había dado cuenta, fíjate. A pesar de que se viste de negro, chuta, me gusta, es simpática, oye, le gusta la misma música que yo, pero si no se relacionan, va a ser difícil que se den cuenta que mm, tenemos muchas cosas en común. Todas las personas tenemos en común y aprender a ver eso, aprender a ver, ser empáticos y ver lo que las otras personas tienen en común que uno es súper importante. Así que súper buen trabajo, Eliana, lo que están haciendo de poder integrar a estos estudiantes, aunque sea regañadiente, pero yo creo que en un futuro lo van a agradecer, porque cuando llegan a un trabajo, ahí van a tener que interactuar con todo tipo de personas. Y uno tiene que irse acostumbrando a que vivimos en un mundo diverso, no solo en un país diverso. Y es súper importante darle también esas herramientas y crear este ambiente de aprendizaje que sea inclusivo y hacer que todos los estudiantes se sientan valorados y nadie se sienta aislado, ¿ya? Porque eso también dentro del aula crea un bienestar emocional y contribuye al rendimiento académico, y muchos estudios lo dicen. Bueno, ¿alguien más quiere opinar con respecto a esta reflexión que se hizo? Bueno, vamos a la siguiente. Domingo, me quedo aquí. No, brevemente, es que me acabo de acordar algo que me ocurrió en clase hace 3 semanas atrás. Maravilloso, A cuéntenos. propósito que estabas trabajando también sobre lo que es la tecnología, porque yo hago formación ciudadana, entonces estamos en la unidad 3 que tiene que ver con ciudadanía digital. Entonces yo parto desde lo que es la tecnología. Y hago la pregunta, que lo que era, y me sale un estudiante con que todo lo creado por el hombre. Entonces, yo le digo, ok, todo lo creado por la mujer no es tecnología, por lo menos quedó todas las invenciones y reconocimientos tecnocientíficos elaborados por la mujer queda totalmente fuera. Estudiantes que habían, un par de estudiantes que habían en esa carrera, que también en más presencia masculina, esbozaron una sonrisa, pero el estudiante sobre la misma se, bueno, la humanidad, dice lo que ha hecho la humanidad. Ya, ahí sí. Entonces, y ahí hago la precisión de que justamente también nuestro lenguaje como tecnología no es neutral, sino que también tiene cargas androcéntricas. Eso. Te pasaste, Domingo. Qué bueno, qué bueno. Eso es ir enseñando que también el lenguaje crea realidad. Y como dicen, lo que no se nombra no existe.
y si no nombramos las mujeres que han contribuido al mundo de la tecnología, la ciencia, las matemáticas, la ingeniería, obviamente nuestros estudiantes, tanto hombres como mujeres, no van a tener esos referentes. Y es importante hacérselos ver. Y eso es una buena práctica que los docentes pueden hacer. Utilizar en su clase, cuando den ejemplos, utilizar también, ¿cómo se llama? Ejemplos de mujeres que han contribuido en diferentes áreas. Y no solo en la antigüedad, sino que tenemos muchas mujeres hoy en día. Tenemos a Barbarita Lara, que en Chile no ha sido reconocida, pero por sus investigaciones, por sus creaciones, por sus inventos, ha sido reconocida, por ejemplo, en Inglaterra, en Londres, con una estación de metro que tiene el nombre de Barbarita Lara. Y nosotros en Chile no le hemos reconocido. Entonces, esas cosas de repente, eh, googlear, investigar un poco qué referentes femeninos ¿cómo se llama? Y masculinos para hacer una, ¿cómo se llama? Tener los dos referentes, porque es importante los dos, sobre los espacios o las tecnologías y la inteligencia artificial, sobre todo, que está muy cejada, ¿ya? Porque tenemos la inteligencia artificial se va alimentando, ¿ya? Con los años, con todo lo que nosotros contribuimos, pero tenemos un atraso de 50 años en la inteligencia artificial. O sea, nosotros estamos obteniendo información de mucho antes. Por lo tanto, si uno, por ejemplo, escribe eh, cuidadores en Google, aparecen puras mujeres, aunque lo escribamos en masculino. Entonces hay un ejemplo de los sesgos de género también en la inteligencia artificial. Pasemos a la siguiente reflexión. ¿De qué manera el efecto halo puede influir en las evaluaciones y oportunidades de un estudiante que recibe? Bueno, para recordarle, el efecto halo es un sesgo cognitivo que influye mucho en la educación cuando esta primera impresión positiva o negativa sobre una persona afecta la percepción de otras características de esa persona. Por ejemplo, yo voy a verme con un médico, pero resulta que, bueno, ya yo mayorcita veo y me sale un jovencito que parece muy jovencito. Yo digo, ¿qué vas a ver? Yo digo, "Oye, pero este sabrá, tendrá los conocimientos. O, o, por ejemplo, voy en un avión viajando y dice, bienvenidos todos a bordo, le habla la capitana Bárbara Donaire. Les doy la bienvenida y uno inmediatamente dice, ¿hoy sabrá volar el avión? Esos son sesgos inconscientes porque nosotros atribuimos ciertas tareas o de edad, ¿ya? Entonces, ahí es todo lo contrario, el efecto halo. Ahí en el caso del avión, uno cuando dice piloto de avión, uno lo primero que se imagina es un hombre con experiencia, ahí medio canosito, ya que tiene buen porte porque va a sostener el avión, nunca se imagina que va a llegar una jovencita que nos va a hablar a través del micrófono. Eso es el efecto halo, que uno atribuye ciertas características positivas a personas que tal vez y atribuimos eh, ¿cómo se llama? Otras características a personas que realmente no lo tienen. Y ahí le doy el pase a Domingo porque me iba a contar algo sobre este efecto halo. Y después vamos a leer algunas percepciones, algunas respuestas que hubieron en el... Bueno, gracias por nuevamente por el espacio. No pretendo monopolizar ni tampoco hacer ningún tipo de mansplaining con la conversación. Pero bueno, debido a que iba a comentar esto hace un momento y quedó pendiente, procedo. Volviendo al caso del profesor Juan, que había que leer en el módulo, digamos, me Sí, recordó una experiencia siendo ayudante mientras yo estaba estudiando. Y el profesor que era el titular del curso y yo, su ayudante a la hora de evaluaciones presenciales de, digamos, exámenes orales, calificaba en función de cómo él veía la participación de sus estudiantes y estudiantas mujeres durante la participación en clase. Yo como también estando en la posición de ayudante, pero también había sido compañero de estas personas en otros cursos, tenía mayor conocimiento respecto al desempeño estudiantil. Y que claro, claro,
por muy participantes que puedan estar durante la clase, a la hora del desempeño, de elaborar una respuesta o escribir algún texto, no siempre era proporcional al nivel de participación, pero el profesor calificaba de acuerdo a esa impresión o prejuicio, digamos, o indicios. Entonces decía, no, claro, esta persona, y no se remitía netamente a la pauta de corrección. Entonces él, en virtud de poder de alguna forma alivianarse un poco la carga de la evaluación, se guiaba por eso. Decía, no, este cabro sí tiene digamos, buena participación, tiene, digamos, más claridad sobre la idea, entonces, y en función de eso calificaba. Entonces me resonó mucho con el caso, porque a mí me llamó la atención, pero no tenía conocimiento respecto al tema de prejuicios, sesgos y tampoco el ponerle un nombre, que a veces es sumamente importante para poder tener claridad y identificar eso de alguna manera poder también deconstruir. Entonces me llamó mucho la atención y me resonó con esa experiencia, digamos, que está muy presente por lo visto más de lo que uno pueda creer. Eso. No, sin duda. Y yo creo que la experiencia que tú tuviste como eh, ayudante la tienen muchos ayudantes, que sobre todo ocurre mucho cuando hay docentes que son más mayores, ¿ya? Acostumbrados como a la vieja escuela, por decirlo de alguna manera. Y obviamente toman simpatía por algunos estudiantes, ¿ya? Y obviamente eso se nota sobre todo en los exámenes orales. Sobre todo en los exámenes orales donde te presentas, donde tú estás enfrente del docente, este vino a mis clases, este levantó la manito, pero a lo mejor hubo otro que a lo mejor uno no sabe lo que hay detrás, a lo mejor tuvo un problema familiar, a lo mejor estaba pasando por un mal momento, una separación, un duelo, muchas cosas que le pueden pasar a nuestros estudiantes y que de repente pueden ahí estar justito con la asistencia, pero se empeñan y estudian lo que más pueden, o muchos están trabajando, muchos son jefes y jefas de hogar. Entonces, siempre hay que tener en cuenta que detrás de esa persona hay una historia. No, no, no son seres humanos que viven experiencias igual que nosotros y que de repente no son más tímidos también, pero no quiere decir que no tengan los conocimientos suficientes para avanzar en la carrera. Bueno, y aquí dice que las respuestas del grupo que pueden influir en las oportunidades que se otorgan, como recomendaciones o invitaciones a proyectos, favoreciendo a unos estudiantes sobre otros sin una base objetiva. También un estudiante que es percibido más positivamente que los demás puede recibir más apoyo y oportunidades, mientras que uno que es percibido negativamente porque, pucha, un día llegó tarde y porque, no sé, se encontró con un accidente de tránsito y el profesora dijo, este alumno es irresponsable, le quedó ese sesgo. Resulta que a lo mejor pasó algo, ¿ya? También esta percepción afecta la objetividad del docente. El estudiante incluso recibe calificaciones más altas cuando su rendimiento real no es tan sólido y depende de sus compañeros para completar las tareas. Todo esto en base al ejercicio que hicieron y el ejemplo que tuvieron. También priva al estudiante de aprender realmente habilidades que necesita para la vida, ¿ya? Pues al idealizarlo, no se dan el tiempo de fortalecer aquello en lo que debe reforzar. Estas fueron algunas opiniones de los trabajos que entregaron, ¿ah? Y obviamente los estudiantes internalizan estas percepciones, ¿ya? Y se han hecho muchos estudios al respecto y las personas siempre ajustamos nuestro comportamiento, nuestra autoconfianza a nuestro entorno, ¿ya? Es una consecuencia de nuestro entorno. Entonces, si un estudiante se siente valorado, es valorado, em, tiene mayor rendimiento. Si un estudiante se siente menos valorado, se siente valorado de manera, se siente disminuido de manera negativa, obviamente disminuye su autoestima y su rendimiento, ¿ya? Entonces es súper importante que
tener esto en cuenta. ¿Alguien más del grupo quiere comentar algo sobre esta reflexión? ¿Ha tenido alguna experiencia propia como docente? Algo que hayan ustedes visto, vivido eh, dentro de INACAP o fuera sobre ¿cómo se llama? Sobre esta reflexión sobre el efecto Hall. Hoy está callado este grupo hoy día. Están cansados, yo lo sé. Es una hora pesada. Bueno, vamos a seguir. Y Yo la metería, Bárbara, pero no soy profe, así que no, eh, puedes opinar. Todo ayuda. Cuéntame, ¿qué quieres opinar? no, te lo hago para el próximo comentario, para que así Ya. no te interrumpa el flujo. Bueno, aquí, ¿qué estrategias podrían implementar para ser más conscientes, para evitar estos sesgos inconscientes en tu práctica docente? Y ahí no les voy a poner las reflexiones, sino que me gustaría que contaran lo que trabajaron en grupo, lo que opinaron en grupo, ¿ya? Ahí, ¿cómo se llama? Constanza, Valentina, ¿qué es lo que vivieron ustedes? Antonia también, yo la estoy nombrando todas, así como ustedes le hacen a los estudiantes. Roberto, Eduardo, María Isabel, ¿están ahí? Pucha, tratar que no sea una sesión de espiritismo aquí, con fantasmas parece. Roberto, aplausos. Sí. Ya. ¿Cómo estamos? Buenas Bien, tardes. mira, yo trabajo en el área mecánica. Realmente hay más estudiantes varones que, ¿cómo están? Más estudiantes varones que damas. A veces cuando ingresan las damas, ingresan cuatro, o a veces son, se tratan de ellas de reunirse en grupo, ¿ya? Y después ya, poco a poco, durante el semestre se van conociendo y van, en este caso, haciendo una especie de trabajos colaborativos, ¿ya? Con sus compañeros. Hay estudiantes también que a veces no, como no les gusta la carrera, sí. O sea, porque hay muchas cosas que hacer, como, por ejemplo, levantar un vehículo, una gata, ensuciarse las manos, a veces, ¿no? Ocurre ese tipo de detalle en la parte mecánica. Pero hay estudiantes que sí, en este caso, realizan las tareas y los profesores trabajan con ellos o con ellas con respecto a la actividad que en este caso se requiere hacer en ese momento en el taller. Pero bueno, este tipo de acciones que a veces puede que ocurra en la sala de clase o en el taller, se han presentado poco, ¿ah? Aquí hay bastantes estudiantes que en este caso se compromete y termina la carrera. Muchas de ellas incluso han formado emprendimientos de talleres mecánicos, ¿ya? Y también ha habido llamados de la industria para damas, o sea, para que trabajen en la minería también. Entonces, del área mecánica. Pero bueno, eso es con respecto a lo que es en este caso el trabajo con estudiantes y con señoritas. Oye, muchas gracias, Roberto, por tu participación. Y ahí te quiero hacer una pregunta. Cuando tú señalas que cuando se van tomando confianza las compañeras y se van uniendo a los grupos y tú dices realizan un trabajo colaborativo. ¿A qué te refieres con el trabajo colaborativo? Cuando ellas participan en grupos, que ya me imagino que lo que quisiste decir que se forman estos grupos más mixtos, o sea, se integran a grupos con los varones. ¿No has visto alguna diferencia entre la participación de las mujeres y los hombres dentro de estos grupos? Bueno, primero, dentro de lo que es las actividades antes de ingresar al taller, primero se pasan todos los contenidos teóricos, Parece que, no sé, no los... ¿ya? Y yo creo que ellas tienen mayor... ¿Se me escucha? Se fue un poco la... Ya.
se trabaja con procedimientos o con instrucciones. En este caso, con lo que es la norma de seguridad, con lo que es el trabajo con respecto por ejemplo, a desmontar alguna parte del vehículo, ¿ya? Se trabaja mucho con procedimientos y ellas son las que más se aplican y tienen mayor, en este caso, mayor seguimiento a ese tipo de circunstancias que hay en el taller. ¿Ya? Son más cuidadosas, ¿ya? Que los varones. Claro, el varón en este caso actúa no así. En cambio, las niñas establecen ciertas reglas para poder, reglas en el sentido de seguridad, ¿ah? Al momento de operar una máquina, un equipo, una herramienta. Ese yo creo que es la diferencia con respecto a la... Muchas gracias, Roberto. Bueno, con respecto a lo que tú cuentas en general, y ahí vemos que también los mismos estudiantes, porque todas las personas tenemos sesgo. Y te pregunté esto de cómo colaboran ellas, porque muchas veces los estudios que se han realizado en observaciones en clase, se da mucho que las mujeres realizan unas tareas, por ejemplo, si trabajan en grupo, ellas hacen el PowerPoint, ellas toman nota, y los docentes se refieren a ellas que son más ordenaditas, son más pulcras los trabajos, que se nota cuando hay una mujer presente en los trabajos. Entonces, de repente una buena, ¿cómo se llama? Una buena estrategia que pueden implementar los docentes, que a pesar de que hayan grupos mixtos, las tareas se distribuyen equitativamente. Un día la mujer hace el PowerPoint, otro día lo hace un estudiante. Y así todos participan de igual manera y no dejan esas tareas colaborativas o más de mujeres dentro de los grupos. Aquí vamos a leer, quiero leer algunas opiniones que tenemos. Valentina nos dice, está en clase ella, comento que desde mi rol de ajustes razonables directamente se promueve y educa la inclusión. Por eso el tema de sesgos toma mucha relevancia. Hago docencia en administración y mecánica y la verdad que ha sido una fortuna porque el sesgo acá no es tema, siempre y cuando sean temas de peso en elementos. Como lo que dice el colega, pero desde una concepción que creen que les daría cosa, pero son muy conscientes que deben disminuir barreras. Veo que en los estudiantes no es algo relevante. Es más, en nosotros los adultos marcamos más. Sí. Eso es verdad. Constanza, creo que centramos más en el fondo que en la forma, ¿ya? Que puedan tener de comunicarse los estudiantes. No castigar son muy correos. No castigar el error, sino tomarlo como un aprendizaje, tanto para los estudiantes como para los docentes. Valorar los puntos de vista personales, entendiéndolos como expresión de una identidad, de un entorno, de circunstancias particulares, centrarse en la complementariedad. En la diversidad está la riqueza. Qué lindo lo que menciona. Y muchas gracias, Valentina, por tu opinión. Está trabajando ella con un estudiante, pero quisiera comentar mi experiencia para poder eliminar estos sesgos. En mi caso, para evitar los sesgos en mis clases, siempre les recuerdo el por qué están estudiando. Si bien es una carrera con un ingreso predominantemente masculino, mecánica, ellas deben sentirse aún más empoderadas de atreverse a estudiar una carrera así. Sin embargo, hay bastantes sesgos de género en la carrera a la cual le hago clases. Incluso conmigo han tenido comentarios desafortunados porque soy mujer. Bueno, ahí vamos viendo que no solo es un trabajo de los docentes, sino también de los estudiantes. ¿Alguien más quiere dar su opinión o escriban en el chat belloso porque así podemos ver sus opiniones? Y miren, aquí les dejo un test a la asociación implícita de sesgos que le había comentado, que es desarrollado por la Universidad de Harvard. Todos tenemos sesgos. Estos sesgos inconscientes que nos ayudan a sobrevivir, que nos ayudan a interactuar con nuestro entorno, todos tenemos sesgos, ¿ya? Personalmente, yo me hago el test cada cierto tiempo y aparecen sesgos, porque esto es como las respuestas se miden por segundos que uno se demora también en contestar.
¿ya? Entonces, súper importante tener estas herramientas para uno ir cambiando, leer sobre los sesgos. Hay sesgos de género, hay sesgos de raza, hay sesgos en las carreras STEM. Hay diferentes tipos de sesgos, sesgos por la edad, sesgos por las experiencias, sesgos en las profesiones. Se han contabilizado casi 800 sesgos que existen hoy en día. Aquí estamos hablando principalmente de los sesgos de género, pero con respecto a los sesgos en general, existen muchos sesgos, ¿ya? Y que nosotros, obviamente, la única manera de evitarlos es conociéndolos, trabajándolos y tratar de hacer como, ¿cómo se llama? Un autoanálisis en qué sesgo estaré incurriendo yo, ¿ya? ¿Cómo elimino los sesgos? Bueno, los sesgos se eliminan principalmente conociéndolos, saber qué son los sesgos y decir, pucha, yo tengo este sesgo, hay muchos sesgos y ustedes pueden trabajarlo dentro de su práctica docente, por ejemplo, estandarizar los criterios de evaluación. En muchas universidades a nivel internacional se hacen, por ejemplo, eh, se miden los logros a través yo sé que a lo mejor tal vez aquí no se puede en INACAP, pero se hacen las pruebas ciegas, sin el nombre de la persona, ¿ya? Al hacer un instrumento ciego, no hay ese sesgo de decir, me contestó una mujer o me contestó un hombre. Y varía mucho ahí. Si ustedes pueden buscar estudios al respecto de evaluaciones ciegas, hay una diferencia tremenda. Y hay un seguimiento, hay un estudio en Inglaterra que se hizo durante 8 años de hacer estas evaluaciones ciegas. ¿Ya? Bueno, prestar atención a las opiniones, a las perspectivas de los demás, especialmente si difieren con las nuestras. ¿Ya? Esto puede también ayudarte a identificar posibles sesgos en tu forma de pensar, ¿no? Em, Reflexionar sobre nuestras propias creencias, opiniones, y cuestionar si pueden estar influenciadas por algún sesgo, ¿ya? Y que estos sesgos vienen de nuestra experiencia de vida. Y preguntarte por qué tienes estas percepciones, si están basadas en hechos o en estereotipos. Entonces, y como decía, la ausencia también de autoras, referentes femeninos en el currículum puede también eh, reforzar los sesgos y si uno los incluye puede reforzar la idea de que los logros relevantes pertenecen a ambos géneros, ¿ya? Em, entonces hay mucha información que pueden encontrar sobre los sesgos y este test yo se los invito está en español y está en inglés. Yo se los invito a que lo hagan. Lo pueden hacer también con sus estudiantes, de repente si tienen un espacio. Es muy entretenido y los resultados uno dice, wow, no sabía que tenía estos sesgos. Entonces, ahora para ir terminando, ya, em, dudas, ¿qué fue lo que más les llamó la atención? ¿Con qué se quedaron? ¿Qué aprendiste durante esta semana que consideras más valioso? ¿Hubo algún momento, concepto que resultó más llamativo, revelador? ¿Ya? Si quieren opinar ahí en el chat, bienvenido, o abrir el micrófono. Ahí Antonia dice, qué interesante el test. Sí, es súper interesante. Y es uno de los más fáciles, hay unos muy largos, medios complicados, pero el de Harvard, es uno de los más interesantes y más fáciles de realizar. Eliana, tienes tu mano levantada. Sí, Barbarita, yo quería hacer una consulta. ¿Cómo, sí, a ver, cómo expresarlo? Porque hay profesores, por ejemplo, en la universidad, si no ha tocado por curso y cosas así, que tienen ya sus creencias ya listas, ya no hay cómo cambiar la forma de que piensen algunas cosas, ¿no es cierto? Y esto también se pueden transformar en sesgos, puede que sean sesgos, pero ¿cómo haces tú que él vea que lo que él piensa son sesgos que los tiene limitados de hace muchos años y que se pueden trabajar? Porque son personas a veces que son como muy cerradas, no quieren recibir
como mayor información y se guían por las cosas que se hacían antes y se siguen haciendo como ellos dicen, pues. Sí, Eliana, bueno, efectivamente, nosotros dentro de nuestra institución y en muchas instituciones de educación superior tenemos personas que, por ejemplo, adultas mayores, ¿ah? Que no, se han criado o, como te decía, los sesgos que tienen que ver con las experiencias de vida, cómo hemos vivido, todo lo que nuestras percepciones influyen mucho en lo que nosotros exteriorizamos. Pero mira, hemos tenido docentes muy mayores y que de repente yo creo que todos estos temas, lo que son género, diversidad, los sesgos, los estereotipos, decir, yo te enseño, pero te enseño y te digo por qué no hay que hacerlo, no te lo impongo. Entonces, yo siempre, o nosotros siempre, desde nuestra unidad tratamos de hacerle ver a la persona que no es una imposición, no es porque está la ley ahí, que si no lo haces así te van a demandar por discriminación. Si la idea es que lo hagamos, pero lo hagamos con conciencia y convencernos realmente de que nuestra humanidad ha ido evolucionando, somos diversos y muchas veces estos temas que nosotros hacíamos un comentario, ¿cómo se llama? Discriminatorio, es decir, y usábamos términos súper groseros, peyorativos, contra mujeres, hombres, personas de la diversidad, hoy en día no están permitidos. Y porque también nos damos cuenta y hemos ido viendo en el transcurso del tiempo que obviamente afectan mucho a las personas. Entonces, principalmente, a lo mejor un pequeño comentario puede ocasionar un derrumbe emocional en la persona. Y esa siempre, como decir, el maltrato hacia las personas es como una gotita. A lo mejor un hecho, una opinión hacia alguna persona en sí aislado, ese comentario, hoy uno dice no es para tanto, pero es cuando es todos los días o hacemos comentarios o discriminamos o tenemos sesgo contra una persona, puede ocasionarlo también diversas malestares en su emocionalidad. Incluso hemos tenido y hemos visto que hay estudiantes que se han suicidado, ¿ah? Y uno dice, pero, pucha, si no era para tanto, no era para tanto, pero gotita a gotita es la crónica de una muerte anunciada. Cuando nosotros discriminamos, sesgamos, estereotipamos, no sabemos lo que hay detrás de esta persona. Entonces, lo más importante es hacerle ver a todos que todo lo que nosotros decimos o actuamos como docentes, porque hay un rasgo de superior, donde los estudiantes a lo mejor no pueden rebatirle a la persona. Vamos mermando de repente a una persona y la podemos llevar a desertar, a que no se sienta confiada, que cambie de institución. Entonces, lo primero es como yo también tengo que hacerme responsable de lo que digo y cómo trato a los demás, ¿ah? Yo sé que hay personas mayores que les cuesta cambiar, pero mira, invitarlos, nosotros tenemos un taller específicamente de sesgo que van a hacerlo ahora la Fundación Honra, que lo hemos preparado en conjunto para todos los docentes que quieran participar. Tenemos el de género uno también y tenemos este curso y vamos a ir haciendo muchos más. Entonces, invitar a todos los docentes, aquí nadie les impone nada, es un trabajo reflexivo donde nos van a contar sus propias experiencias y esa es la mejor manera de que participen en estas capacitaciones, porque algo les va a hacer sentido, ¿ya? Algo les va a quedar y empiezan a reflexionar. ¿Ya? Yo he tenido docentes de más de 80 años y que me han dicho, pucha, nunca me habían explicado así, ahora entiendo, ¿ya? Yo me refería a estos estudiantes como y me dice, perdóneme, profesora, como unos degenerados, porque no saben ni qué son, ni hombre o mujer, pero ahora entiendo muchas cosas. Entonces, de repente participando en nuestras capacitaciones, van de a poquito cambiando y cuesta, sí. Cuando uno es viejo le cuesta. Pero muchas gracias, Eliana, por tu
por esa apreciación y eso. ¿Alguien más? Aquí en el chat tenemos una opinión. Me pareció muy revelador el hecho de que todos tengamos sesgo, de que estos sean inconscientes y lo importante es que es el reconocerlos para trabajarlos y convertirnos en personas más justas e inclusivas. Oye, muchas gracias, Constanza. Efectivamente, qué bueno que pudieron entender el proceso. Me pareció, y ¿cómo se llama? Antonia dice que estoy 100% de acuerdo con Constanza. Bueno, ¿alguien más? Bueno, damos por terminada entonces esta tutoría y lo importante es que tener en cuenta que los sesgos en la educación tienen un impacto significativo en varios aspectos del entorno educativo, ¿ya? Y reconocer, gestionar nuestros sesgos es esencial para crear este entorno académico justo, inclusivo y de alta calidad. Así que, bueno, un abrazo a todos, los felicito, muchas gracias por su participación y Ay, sigan Bárbara. haciendo las otras actividades que siguen. Te doy el pase. Sí, no, tranquila. Es que creo que hay alguien con la mano levantada. Yo creo que a No, no, Liana le quedó la mano levantada. Ah, ya, Sí. súper, ni un problema. Ahí tanto, muchas gracias, Antonia, Domingo. Ah, y bueno, nos vemos en la segunda tutoría. Los invito a que se conecten también porque vamos a ver otras cosas interesantes. Así que muchas gracias a Saiko, muchas gracias por el apoyo. Y bueno, no sé si algo más, Catalina, que quieras mencionar. No, eso yo creo, voy a dejar el chat activado y las preguntas y respuestas en caso de que haya algún docente al que se le haya quedado alguna pregunta o algo que podamos abordar en la segunda tutoría. Y eso. Perfecto. Ahí están todas las instancias abiertas para que se comuniquen con nosotros. Muchas Ya. gracias a todos, que tengan muy buen retorno a sus hogares, los que están todavía en sede. Un abrazo a todos, buenas noches. Chao. Chao, muchas gracias.